Estimados amigos, qué gusto saludarles. Esperamos que se encuentren en las mejores condiciones, confirmando que afortunadamente en nuestro país han disminuido bastante los contagios de la COVID-19. Eh, Ahora estamos presentando, de acuerdo a lo que comentamos en nuestro reporte especial de la semana pasada, lo que son el presente y futuro de las tecnologías de enfriamiento de los centros de datos de acuerdo a la sociedad ASHRAE. En este caso es la parte 2, sin dejar de hacer notar que este informe está basado en el reporte que hizo Ahmed Abdel Salam, quien es un profesional del modelado energético de edificios por ASHRAE, y es muy importante ya que él es parte del Comité Técnico 9.9, que está haciendo las revisiones específicamente para las aplicaciones de los sistemas de enfriamiento en los centros de datos. Pues bien, sin mayor preámbulos, pasemos a revisar nuestro reporte especial de esta semana. El punto 4 a considerar dentro del reporte son las métricas de los rendimientos. Esto es muy importante. Aquí vamos a empezar a revisar paulatinamente cuáles son las medidas específicas que integran el acondicionamiento ambiental dentro de un centro de datos y cuáles son sus principales contribuyentes a esta carga térmica. Las métricas de rendimiento. Eh, Realmente, de acuerdo a la Green Grid, que fue quien desarrolló en primera instancia estas métricas, estos índices de operación, se pueden utilizar varias métricas para evaluar el rendimiento de un centro de datos en términos de disponibilidad, confiabilidad y eficiencia, que en su conjunto estamos denominándolo como resiliencia sustentable. La eficiencia energética e hídrica del centro de datos se evalúa comúnmente utilizando el, el PUE, que es el consumo total de la energía de la instalación, entre el consumo de energía de las tecnologías de la información propiamente operativas. Y luego el PPUE, que es el consumo de energía de equipos específicos, ¿sí? Y el consumo de energía de TICs. Esto es ya particular. El PUI particular de algún equipo se puede medir y podemos ir determinando. Y finalmente el WIE, que es el consumo total de agua de la instalación contra el consumo de energía de las TICs. Este índice es de relevante importancia para el tema que estamos eh, tratando en esta ocasión, ya que tiene que ver con lo que se denomina make-up water o sistemas de tratamiento de agua, de recuperación de agua específicamente. Más que tratamiento de agua, este término se refiere a la recuperación de agua, la capacidad que tienen los centros de datos para reciclar agua y poderla operar continuamente. Esto es de tremenda importancia, ya que al igual que el exceso de demanda de energía ha puesto un foco de atención en los centros de cómputo a nivel mundial para eliminar el gasto excesivo y el dispendio y de alguna manera el desperdicio del agua, que es un elemento vital, sin lugar a dudas, para el desarrollo de la vida humana en nuestro planeta. Continuando con las métricas de rendimiento, aquí tenemos precisamente un ejemplo en donde tenemos que en este ejemplo tenemos en la parte baja de la imagen la gráfica de PI, cómo está distribuido la carga térmica, en donde tenemos que el principal contribuyente en el segmento rojo es el equipo de tecnologías de la información, que aporta el 52% a la carga térmica, seguido del el propio sistema de enfriamiento que consume. Estos son cargas más que térmicas a nivel de energía. Y el sistema de enfriamiento consume el 30%, la iluminación el 1%, los ventiladores el 8%, ventiladores en general de los equipos de TI, de los equipos de enfriamiento, de los equipos de respaldo de energía, en general todo lo que implica ventiladores. Este factor también es muy importante, sobre todo en el caso de que en nuestro diseño llegue a incluir el nivel máximo de disponibilidad del Uptime Institute, que es el Tier 4, que considera el enfriamiento continuo en esta clasificación. Es decir, en esta clasificación todos los
motores aplicables al sistema de acondicionamiento de energía deben de ser respaldados por los sistemas de energía ininterrumpible UPS. Es por esta razón que en esta clasificación los UPS resultan ser tan robustos. Entonces, este es el componente integral. En este ejemplo tenemos que el consumo total de energía son 1000 kilowatts. El consumo de los que consumen los equipos de tecnologías de la información representan tan solo 520 kilowatts. Esto representa que el PUE es de 1.9, que en este momento resulta por demás considerable y elevado. En la cuestión del el detalle de algunos equipos específicos para el consumo se hizo sobre un ejercicio de 380 kilowatts sobre 520 kilowatts del total de los equipos de tecnologías de la información, lo que da un PPUE de 1.7. Y finalmente, en lo que corresponde al total de agua consumida, son 600 litros entre 500 kilowatts hora, lo que nos da una capacidad de Water Usage Effectiveness de 1.2, en donde tenemos en total el resumen en la parte derecha, en donde tenemos el 1.9 de PUE, el 1.7 de PPUE y el 1.2 del uso eficiente del agua. Esto es muy grave en cuanto a este diseño en particular, ya que los consumos son tremendamente elevados y los desperdicios por consecuencias similares. En esta ocasión, nosotros por lo menos tenemos diseños que pueden alcanzar niveles de uso eficiente de la energía de 1.2, un PUE de 1.2, utilizando cogeneración y sistemas de recuperación térmica con base a unidades generadoras de agua helada de absorción, chillers de absorción. Ese es un esquema que ya está comprobado con el primer data center verde en América Latina que desarrollamos en 2012 con el equipo de Huawei para Alestra, que ahora ya es parte de la familia de Equinix en el Parque Innovación Tecnológica de Querétaro. Ahora, otro punto muy importante dentro de las métricas es las capacidades que nos pueden entregar los sistemas de Data Center Infrastructure Management, los DCIMs. Este es un desglose de los componentes generales que se encuentran comúnmente en las soluciones de estas capacidades, los DCIM. Administrar el flujo del aire a nivel rack, gestión de la capacidad, utilización del rack de las tecnologías de la información y comunicaciones, la gestión de la energía, la gestión del enfriamiento y la temperatura, la gestión de activos, la gestión de cambios. Es de tremenda importancia. De hecho, existen sensores que van en etiquetas autoadheribles a los servidores y que van concatenados con sensores que van en el marco de los gabinetes para determinar quién retira un servidor o algún equipo activo de un determinado rack y cuál es su destino y cuándo se encargará de regresarlo si es que está para mantenimiento o saber cuáles son las condiciones. Y como vemos, muy precisamente nos dicen incluso la temperatura del flujo del aire, que es de vital importancia para la operación tranquila y pausada de cualquier centro de datos. ¿Cuáles son las tendencias futuras, de acuerdo a ASHRAE, de todas estas tecnologías? La verdad es que son muchas y ya están en marcha. ¿Sí? En primer lugar, tenemos todos los sistemas de tecnologías de la información enfriadas por líquido, ¿sí? Cualquiera que sea esta característica de líquido. En lo particular, en el año de 2015, nosotros, para el gran proyecto de Abacus, el Centro Nacional de Matemáticas Aplicadas, en donde instalamos una de las supercomputadoras más poderosas del mundo en ese momento, la enfriamos directamente con líquido al procesador. Es un proyecto muy interesante y en el cual también en el diseño original proyectamos que se aprovechara un sistema de enfriamiento general de todo el edificio por medio de un enfriamiento adiabático free cooling, aprovechando el
la temperatura del flujo de aire frío procedente de la montaña, ya que el Centro Nacional de Matemáticas Aplicadas, Abacus, se encuentra alojado exactamente en la Sierra de Las Cruces, en la Marquesa, en el Estado de México, en una zona boscosa. Estos son algunos de los ejemplos de los diagramas de cómo se hace el enfriamiento directamente por líquido con diferentes aplicaciones. Es cuando en un momento dado hay un requerimiento de abatir mayores cantidades de calor que las tecnologías de información enfriadas por aire. Esa es la capacidad del enfriamiento por líquido. Podemos operar con temperaturas más altas del agua de entrada y pudiera ser que en un momento dado no se necesitara chiller, como es el caso del enfriamiento gratuito o el enfriamiento adiabático. Potencial para mejorar el CAPEX, OPEX y el TCO, el retorno de inversión y el costo total de propiedad. En este momento todavía hay un nivel muy bajo de investigación y desarrollo por los diferentes fabricantes. Pero sin lugar a dudas es una tendencia y es algo que debemos de considerar para el futuro. Sabemos que existen muchas restricciones para introducir agua a la sala operativa de los centros de datos. Sin embargo, en este momento ya existen muchos sistemas de tuberías con doble forro, con muchos sistemas de seguridad o tuberías ranuradas como las Vitaulic específicamente para operar dentro de los centros de datos. Es muy importante que empecemos a considerar estas opciones porque es obvio que las temperaturas de operación de los centros de datos se están incrementando día con día. Otro de las tecnologías que ya se están aplicando y que nosotros somos los principales testigos de su efectividad es los sistemas de recuperación de calor residual. En un ejemplo, como les comentaba, en el caso de Alestra, en 2012, se fabrica la energía en el sitio por medio de un sistema de cogeneración. A este tipo de tecnología en particular se le conoce como trigeneración, ya que se utilizan en primer lugar como energía primaria la fabricada en sitio por medio de la cogeneración. El calor que despiden las turbinas que fabrican la energía en sitio y los gases de escape provocados por la combustión de los motores diésel que operan estas turbinas es recuperado por medio de un proceso físico, químico y mecánico, por medio de tuberías y una serie de componentes para recuperar ese vapor, introducirlo dentro de un sistema de recuperación térmica cuyo componente principal es un chiller de absorción y de esta manera este vapor lo convertimos en agua helada y por medio de unas tuberías aisladas los llevamos hasta el lugar de aplicación y con esto creamos un círculo virtuoso que nos permite ahorrar muchísima energía y con este tipo de diseños y proyectos conseguir eh, niveles de uso eficiente de la energía de hasta 1.2, como ya lo comentamos previamente. Otras de las tecnologías que están en boga y en las que hemos participado con mucho gusto son los centros de datos modulares prefabricados. En este caso, como se ven en Huawei, Huawei tiene instalados equipos de esta naturaleza en el principal centro de operaciones y capacitación de la Fiscalía General de la República, en La Muralla, en el estado de Querétaro, muy cerquita de San Juan del Río. Esto es porque este tipo de operaciones representa una operación estable de 40 a 55 grados centígrados. Tienen un nivel, un promedio de end of life de 25 años. Tienen una capacidad de resistencia a terremotos de magnitudes de 9 grados. Tienen una resistencia al fuego cuando menos durante 120 minutos. Los acondicionadores de aire tienen frecuencia variable y su arquitectura es in-row y cuentan con tecnología de pasillo frío, pasillo caliente. Soporta dispositivos de enfriamiento gratuito y ahorra en el costo total de propiedad en al menos un 10%. La siguiente tecnología que revisaremos son los centros de datos submarinos. Como la diapositiva de la imagen que tenemos el
de Microsoft en particular, que está alojado en la costa atlántica. Esta es una de las grandes iniciativas que propone Microsoft. Eh, a diferencia de Google, que Google prefiere utilizar sistemas de aerogeneradores por medio de unas estructuras voladoras prácticamente que recogen el flujo muy fuerte de aire, de vientos, a niveles de 300 o 400 metros sobre la superficie terrestre. Y con este flujo constante de aire es como están alimentando sus principales centros de datos en este momento. Sin embargo, Microsoft ya tiene varios centros de datos submarinos sembrados por toda la geografía terrestre. ¿En qué megaproyectos está involucrado esta clase de tecnología que pronostica Israel que sea prevaleciente en el futuro cercano? Aquí tenemos la imagen del centro de datos de Google en Europa. Como lo vemos, está rodeado de aerogeneradores y tiene una capacidad impresionante de operación. El PUI de este centro es de 1.3 de todo el global. Es uno de los más eficientes en relación al tamaño que tiene este centro. El centro de datos de Microsoft en Nevada, en los Estados Unidos de Norteamérica. Podemos ver esos pequeños gabinetes azules que vemos regados por toda la superficie. Son las salas de potencia para cada sala, que involucran generadores de 500 kilowatts y UPS de 450 kilowatts. Si vemos, son una cantidad impresionante de energía la que se requiere para operar el centro de datos de Microsoft en Nevada. El otro centro de datos que, como lo vemos, está precioso y está en el centro de Suiza es el centro de datos de Facebook en Europa. ¿Sí? Es el nuevo centro de datos que acoge las operaciones de Meta, la nueva empresa operativa de Mark Zuckerberg, en toda Europa y en el continente asiático. Pero, ¿qué esperamos de las tecnologías de enfriamiento de acuerdo al Comité Técnico 9.9 de ASHRAE? El Comité Técnico ASRAE 9.9 se dedica a revisar todas las instalaciones de misión crítica, centros de datos, espacios tecnológicos y equipos electrónicos. Su objetivo principal es ser reconocido por todas las áreas de la industria de la comunicación de datos como el líder de ingeniería imparcial en sistemas de aire acondicionado y ventilación y enfriamiento y proveedor efectivo de información técnica de la comunicación de datos. Todo lo relacionado con las instalaciones de Datacom, que Datacom se refiere a las instalaciones de procesamiento de datos y comunicación, lo que en América Latina conocemos como tecnologías de la información y comunicaciones, las TICs. Incluye salas, gabinetes utilizados para la comunicación, computadoras o equipos electrónicos. Esta es la biblioteca de ASRAE en su serie de libros de Datacom. En primer lugar tenemos los medios ambientes, cuáles son las proyecciones y las tendencias, las claves de mediciones especiales y las aplicaciones prácticas de diseño, el enfriamiento líquido, la estructura y guías de vibración para la operación de los equipos de Datacom, las mejores prácticas para las instalaciones en cuanto a la eficiencia energética, el caso de estudio de centros de datos de alta densidad, que es el libro 7, el libro 8 son las partículas gaseosas y contaminación en los ambientes de Datacom, el número 10 es la Biblia de nuestra empresa, que es el Green Tips for Data Center. Son los 26 consejos verdes para la aplicación en centros de datos, para lo cual el próximo año haremos una serie especial de 12 reportajes de estos 26 recomendaciones que son muy interesantes y que involucran
todas las tecnologías de ahorro de energía y eficiencia energética y eficiencia de enfriamiento para los centros de datos. Finalmente, el libro 13 es el impacto en los equipos de tecnologías de la información en las soluciones, sobre las soluciones de centros de datos. Estos son algunos de los ejemplos de los estándares de energía para los centros de datos que ha desarrollado la sociedad. Les recuerdo que es la Sociedad Americana de Ingenieros en Enfriamiento, Calefacción, Aire Acondicionado de América. Estados Unidos particularmente, pero ya se ha vuelto clase mundial. Aunque en sus siglas no habla de Estados Unidos, pues todos sabemos que está afincada en el vecino país del norte. Aquí vemos el estándar 90.1, que es la norma de energía para edificios, exceptuando los edificios de bajo nivel residenciales. Y el que nos impacta mucho más es el ASHRAE estándar 90.4, que es la norma de energía para aplicación en centros de datos. Como ven en la parte baja, estas normas son siempre, en algunos casos, desarrolladas por medio de otras asociaciones, como es la ANSI, en este caso, que es la Asociación Americana, el Instituto Americano de Normas, es ANSI. Y aquí vemos cómo es la línea de tiempo, de acuerdo a las normas, cómo se han desarrollado. Esta es la línea de tiempo del 2004 al 2016. En 2004 nació el Comité Técnico y cómo en 2007 se fueron desarrollando las principales índices de medición, como el PUE y el uso eficiente de la energía en los data centers, el DCIE. En 2010 ya se empezó a ver todo lo que tiene que ver con los niveles del uso eficiente del carbón. En 2011 se desarrolló el índice para medir el uso efectivo del agua dentro de los centros de datos. En 2013, la productividad de la energía dentro de los centros de datos. Ya estamos hablando de su impacto económico en la operación cotidiana. En resumen, ¿qué vimos en estas dos reportes especiales? En primer lugar, la civilización digital ha tenido un rápido crecimiento en las industrias de las tecnologías de la información y comunicaciones y los centros de datos. Los puntos de ajuste o directrices térmicas de ARAE son la fuente más confiable para los ambientes operativos de los centros de datos. En el punto 3 vimos que existen varios factores que determinan la envolvente operativa, lo que es la carcasa, la confiabilidad, ruido, tecnologías de la información con su relación a la potencia y enfriamiento, etcétera. En el punto 4, operando principalmente con aire 100% recirculado sin economización lateral del aire. Esas son las operaciones tradicionales desde siempre de los centros de datos. En el pasado se basó en los... No nos queda más que agradecerle muy enfáticamente el hecho del valor de su paciencia y atención y sus innumerables mensajes que agradecemos muy cumplidamente. De verdad vamos a continuar con todo el esfuerzo que hemos estado haciendo, que para nosotros no representa alguno. Es un placer servirles y poder compartir con ustedes toda esta información. Nuestro próximo reporte especial revisaremos cuál es la normatividad vigente para el diseño y construcción de centros de datos y quién aplica, qué entidades o diferentes sociedades aplican o grupos de estudio aplican para considerar las normas a nivel mundial. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.